Estaba tomando mi café matutino cuando lo vi a través de la ventana de mi cocina. Una figura sombría corriendo lejos de mi porche delantero, agarrando lo que parecía sospechosamente un paquete. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que otro envío había desaparecido. Era la cuarta vez en 2 semanas, y estaba más allá de la frustración. Había estado esperando ese paquete toda la mañana. Contenía piezas de repuesto para mi oficina en casa que necesitaba desesperadamente para trabajar. Salí corriendo afuera, aún con mis pantuflas, pero quien fuera ya había desaparecido alrededor de la esquina como humo. La calle estaba inquietantemente tranquila, con solo el zumbido distante de los aires acondicionados rompiendo el silencio. Fue entonces cuando recordé mi nueva cámara de timbre que había instalado justo el mes pasado después de escuchar sobre robos en vecindarios cercanos. Con dedos temblorosos, busqué las imágenes en mi teléfono y casi se me cayó la taza. El ladrón no era un extraño cualquiera merodeando por el vecindario en busca de objetivos fáciles. Era Robert, el esposo de nuestra presidenta de la Asociación de Propietarios, Joa, Karen Mitchell. Caminaba tranquilamente hacia mi porche como si fuera el dueño del lugar, examinando la etiqueta de mi paquete con la curiosidad de quien lee un periódico, y luego arrebataba la caja sin cuidado alguno. El hombre incluso tuvo el descaro de silbar mientras se alejaba. Permítanme retroceder unas semanas para explicar cómo llegamos aquí. Karen Mitchell había sido nuestra presidenta de la JOA durante 3 años, y en ese tiempo, había transformado nuestro tranquilo vecindario suburbano en su reino personal. Esta mujer vivía y respiraba control con una intensidad que rayaba en la obsesión. Merodeaba por las calles con su carpeta a todas horas, midiendo la altura del césped con una regla que llevaba en su bolso, y fotografiando cualquier violación que pudiera encontrar. Yo personalmente la había visto tomar fotos de cubos de basura que estaban 3 pulgadas, demasiado cerca de la calle y buzones que supuestamente eran del tono de negro incorrecto. Su última obsesión era lo que ella llamaba decoro de paquetes, un término que hacía rodar los ojos a todos en el momento en que lo decía. Durante nuestra última reunión de la JOA, celebrada en el centro comunitario que olía a café viejo y decepción, ella se había parado en el podio con esa sonrisa de suficiencia suya y anunció nuevas regulaciones drásticas. Los paquetes dejados en los porches por más de 4 horas se considerarían antiestéticos y sujetos a multas de 25 pesos. Los camiones de reparto que bloquearan entradas de vehículos, incluso brevemente mientras hacían entregas, resultarían en advertencias formales a los residentes. Insistía en que estas reglas eran absolutamente necesarias para mantener nuestros valores de propiedad y la estética del vecindario, agitando impresiones de estadísticas inmobiliarias que de alguna manera apoyaban sus teorías extrañas. Su esposo, Robert, siempre merodeaba en segundo plano durante estos anuncios. Mientras Karen comandaba la atención, él se paraba en silencio a su lado, asintiendo a cada palabra que ella decía. La mayoría de nosotros apenas lo notábamos, pero mirando atrás, debía haber prestado más atención a su mirada calculadora mientras Karen recitaba sus nuevas políticas de paquetes. El hombre rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, siempre era para reforzar lo que su esposa había declarado. Recuerdo haber pensado en ese momento lo extraño que era que alguien tan silencioso pudiera parecer tan amenazante. Ahora, entendía por qué había estado tan interesado en esas reglas de entrega. Durante las siguientes semanas, mis paquetes desaparecidos se convirtieron en un problema grave que afectaba mi vida diaria. Primero, fue un libro que había pedido para una presentación de trabajo importante. Cuando ese desapareció, asumí que era solo mala suerte o quizás un error de entrega. Luego, mi cargador de teléfono de repuesto desapareció, dejándome buscando desesperadamente una tienda que tuviera el modelo correcto. El punto de quiebre llegó cuando el regalo de cumpleaños de mi madre desapareció el día antes de que yo tuviera que conducir 3 horas para visitarla. El regalo era un álbum de fotos personalizado. Había pasado semanas armándolo, lleno de recuerdos familiares que no podían reemplazarse. Empecé a preguntar por el vecindario, manteniendo mi voz baja y casual, y las historias que escuché hicieron que mi sangre hirviera de ira. La señora Peterson, a 2 calles de distancia, susurró que había perdido 3 paquetes en el último mes, incluyendo medicamentos recetados que tardaron semanas en ser aprobados por el seguro. La joven pareja de al lado, que acababa de comprar su primera casa, admitió que habían dejado de pedir cualquier cosa valiosa porque los envíos seguían desapareciendo. Habían comenzado a enviar todo a su lugar de trabajo, lo que era increíblemente inconveniente. Pero cada vez que alguien intentaba plantear este problema creciente en las reuniones de la JOA, Karen desestimaba las quejas con un gesto despectivo de su mano perfectamente manicurada.
Insistía en que los residentes que siguieran los protocolos adecuados de paquetes y se quedaran en casa para recibir las entregas no tendrían estos problemas, ignorando por completo el hecho de que la mayoría de la gente trabaja durante el día. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde cuando estaba trabajando desde casa. Había pedido un cargador de laptop de repuesto para una presentación importante al día siguiente. El rastreo mostraba que había sido entregado a las 2:15 de la tarde, pero cuando revisé mi Porsche 20 minutos después, no había nada. Esta vez, busqué inmediatamente las imágenes de mi cámara de timbre. Ahí estaba Robert Mitchell, descarado como el bronce, caminando por mi entrada a las 2:17 de la tarde. Recogió mi paquete, examinó la etiqueta y lo metió bajo su brazo antes de alejarse tranquilamente como si estuviera recogiendo su propio correo. El descaro era asombroso. Guardé las imágenes y comencé a revisar las grabaciones anteriores, encontrando evidencia clara de al menos otros 6 robos durante el último mes. Decidí enfrentarlo directamente. A la mañana siguiente, me posicioné junto a mi ventana frontal y esperé. Efectivamente, alrededor de las 10:30 a.m., vi a Robert caminando por la calle, mirando los porches como si estuviera comprando. Cuando el camión de correo entregó un paquete en la casa de mi vecino y se alejó, Robert hizo su movimiento. Salí justo cuando él estaba extendiendo la mano hacia la caja. Nuestras miradas se encontraron y por un momento ninguno de los dos se movió. Entonces dije, con la mayor calma que pude reunir, que me había estado preguntando a dónde iban todos los paquetes perdidos. Su respuesta aún me asombra hasta el día de hoy. No lo negó, no pareció avergonzado, ni siquiera intentó devolver el paquete. En cambio, se encogió de hombros y dijo con total indiferencia que eran las reglas de su esposa. Los paquetes dejados desatendidos eran violaciones comunitarias, así que él estaba manejando el problema. El hombre realmente creía que estaba haciendo un servicio al vecindario robando nuestros envíos. Esa tarde, llamé a la policía y presenté una denuncia formal. Tenía horas de imágenes de seguridad que mostraban a Robert robando sistemáticamente paquetes en todo nuestro vecindario. El agente que tomó mi declaración pareció genuinamente sorprendido por la evidencia que había recopilado. En cuestión de días, habían entrevistado a varios vecinos y recopilado imágenes adicionales de cámaras en casas de toda la zona. El patrón era innegable. Robert había estado operando como si fuera su trabajo, apuntando a casas durante las ventanas de entrega y tomando lo que le placía. Otros residentes comenzaron a presentarse con sus propias historias y evidencia una vez que se dieron cuenta de que alguien finalmente estaba tomando acciones. La noticia se esparció rápidamente por el vecindario sobre la investigación. La reacción de Karen fue exactamente lo que uno esperaría. Apareció en mi puerta la tarde siguiente, prácticamente vibrando de rabia. Exigió saber cómo podía acusar a su familia de alegatos tan ridículos. Su esposo era un pilar de la comunidad, insistió. Y estas acusaciones eran claramente una represalia por su estricta aplicación de las regulaciones de la JOA. La escuché despotricar durante unos 5 minutos, y luego calmadamente le mostré las imágenes de seguridad en mi tableta. Su rostro pasó por varios cambios de color interesantes mientras veía a su esposo robando paquete tras paquete con total naturalidad. Por primera vez desde que la conocía, Karen Mitchell estaba completamente sin palabras. La policía se movió rápido una vez que tuvieron toda la evidencia recopilada de múltiples hogares en todo el vecindario. En una tranquila mañana de jueves que comenzó como cualquier otra, 2 patrullas se detuvieron frente a la casa de los Mitchell con sus motores apenas audibles. Yo observé desde mi ventana frontal, taza de café en mano, mientras los agentes se acercaban a su impecable puerta principal con su aldaba de latón perfectamente pulido y la corona estacional que Karen cambiaba mensualmente. Ella respondió con su habitual traje de poder, probablemente esperando intimidar a quien la estuviera molestando durante su rutina matutina. Su confianza se evaporó instantáneamente cuando le pidieron a Robert y explicaron que tenían una orden para su arresto por múltiples cargos graves. El color desapareció de su rostro mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Robert emergió de la casa con una actitud resignada y derrotada, como si hubiera estado esperando este momento durante semanas. Aún llevaba puesto su pijama y pantuflas, habiendo sido claramente tomado por sorpresa a pesar de su aparente resignación. Los agentes le leyeron sus derechos en voces claras y profesionales mientras Karen se paraba en su entrada, alternando entre gritar sobre acoso y exigir hablar con alguien a cargo. Su voz se escuchó en todo el vecindario, atrayendo una atención que definitivamente no quería. Vecinos se habían reunido silenciosamente en sus porches y entradas, algunos aún en batas.
observando en silencio mientras el hombre que les había estado robando sistemáticamente era llevado esposado. La ironía no se le escapaba a nadie, la pareja que había pasado años sermoneando a todos sobre el comportamiento adecuado ahora proporcionaba el espectáculo más dramático del vecindario. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. Se convocó una reunión de emergencia de la JOA para la siguiente semana. Karen intentó mantener el control, insistiendo en que los cargos contra su esposo eran infundados y que el vecindario debería unirse detrás de su liderazgo. En cambio, se enfrentó a una sala llena de residentes que habían sido víctimas sistemáticas del esquema de su familia. La votación para removerla de la junta de la JOA fue de 37-2, con solo Karen y una amiga leal votando a su favor. Ella se paró en ese podio, rostro enrojecido por la humillación, mientras la comunidad que había gobernado con puño de hierro la rechazaba por completo. Robert fue finalmente acusado de múltiples cargos de robo y allanamiento. El fiscal explicó que robar correo y paquetes es un delito federal grave, especialmente cuando se hace repetida y sistemáticamente. Fue sentenciado a 18 meses de prisión y se le ordenó pagar más de 4,000 pesos en restitución a las víctimas. Cuando el juez leyó la sentencia, Karen soltó un grito ahogado desde la galería, finalmente entendiendo que la defensa de las reglas de mi esposa de su esposo lo había llevado a la prisión federal.